el seguimiento de lo que es la causa neonatal en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba capital, este juicio por la muerte de bebés en el neonatal. Estamos en conexión entonces con el doctor Gustavo Nievas, abogado defensor de la principal acusada, Brenda Agüero, parte del equipo de la defensa. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Mariano Campelone, Luli Heredia y Lucas Cristiani, los saludamos. Gracias por la conexión. Buen día, Mariano, a usted y a todo su equipo. Gracias, como digo, todos los viernes por la posibilidad de llevar un poco de luz de lo que verdaderamente está pasando en este juicio, que, bueno, es aclararlo, está llegando a su final. Han desfilado un montón de testigos, hemos sumado más de 45 sesiones, teniendo en cuenta las sesiones previas, que son las sesiones preliminares para ponernos de acuerdo cómo llevar adelante el juicio. Es inútil porque en realidad no se respetó nada. El Ministerio Público, a medida que pasaban los días y no podía perforar el nivel de los indicios, empezó a desvirtuar muchísimo lo que ha pasado en el juicio, y como comenté la semana pasada, Sí. esto generó un enrarecimiento del clima incluso con la Cámara. Pero bueno, estamos llegando al final, no creo que se vaya a corregir eso, así que yo solamente espero de que el jurado pueda discernir con sabiduría y con templanza lo que es la verdura de lo que son pruebas, ¿no? Porque verdura han tirado a mansalva. Doctor, es una causa que se proyectaba para un juicio que se proyectaba para un final en julio o agosto, conocer sentencia, pero hay un cronograma, ya hay una idea de lo que es la sentencia. Podría culminar esta etapa de alegatos a mediados de junio, conocer la sentencia. ¿Se adelanta esto? ¿Se achicó la posibilidad de tiempo? ¿Qué pasó en el camino? Porque Lo que pasa es que, usted corríjame primer si yo estoy punto, equivocado. así como al principio nosotros dijimos que no se podía analizar la investigación fuera del contexto real de político de aquel invierno del 2022, tampoco podemos ignorar que este es un año electoral. Mm, Primer dato, que es necesario, o el poder político de Córdoba necesita tenerlo cerrado, para bien o para mal. sí. Segundo, que el 19 de agosto del 2025 se cumplen 3 años de la detención de Brenda sin sentencia, y esté como esté el juicio, si ese día no hay sentencia, la van a tener que dejar en libertad. Ujú. Razón por la cual son dos puntos temporales que le ponen un límite a este juicio. No obstante, eh, cuando se hace la lista de testigos, se hizo una cronología y se calculó que podía llegar a junio. Pero a medida Mm, que pasan los testigos, hay muchos datos que le puede interesar a la acusación o a la defensa, que van confirmando los puntos que le interesaba dejar como definido, y entonces se empieza a leer lo que dicen otros testigos, y si hay algunos puntos que están confirmados, se desecha ese testigo. ujú. Por ejemplo, explico desde el punto de vista nuestro. Sí. Nosotros, una de las cosas que eran fundamentales era la famosa, los indicios que ellos tenían, ¿no? Ellos tenían unos 8 indicios, ya han ido renunciando de poco, se van quedando ni siquiera sin indicios, y ellos apuntaron con mucha fuerza el indicio de presencia y de oportunidad de Brenda Agüero dentro del centro obstétrico entre el 18 de marzo y el 6 de junio del 2022, que era donde habían ocurrido los hechos, y marcaban que la única enfermera, único médico, la única persona que se había repetido en todos los hechos era Brenda Agüero, lo cual era improbable porque Brenda Agüero forma parte de un equipo, y donde en esos días estuvo Brenda Agüero también estaba todo su equipo, así que no es que haga un trabajo individual, es un trabajo de equipo. Ujú. Y después eso se fue diluyendo porque resulta de que empezaron a aparecer listas de presenciabilidad de distintos empleados donde no estaba Brenda, y principalmente empezaron ya al último a aparecer distintas listas donde en algunos estaba Brenda, en otros no estaba Brenda, y eso quita absoluta certeza de seguridad
la información emanada del departamento de personal del neonatal, ¿se entiende? Sí, Pero a la vez, y se lo dije la semana pasada, aparecieron personas que no estaban en las listas y sin embargo había gente que refería que las había visto el 6 de enero, el claro. 6 de junio, perdón, del 2022, como es el caso de Chavo. Entonces ahí se termina de desmoronar la infalibilidad de la lista otorgada por personal y que teníamos la seguridad, o la investigación tenía la seguridad, que en base a esa lista segura se podía afirmar que Brenda estuviera presente, razón por la cual hoy ya no les queda, conforme a lo que pasó esta última semana, ni siquiera el indicio de presencia y de oportunidad de Brenda Agüero, más allá que se ha probado durante todo este tiempo que en la forma que la gente, los empleados, ingresaban al neonatal, había un código de huella al ingreso del neonatal, Mm, pero en el ingreso específico del centro obstétrico no había ningún código de nada ni ninguna medida de seguridad. Razón por la cual, si yo era empleado, podía haber estado en el neonatal y no necesariamente en el centro obstétrico, o si yo era un particular que no tengo que marcar mi huella, entro libre al neonatal y entro libre al centro obstétrico, con lo cual las posibilidades de personas que pueden haber pasado ahí podía superar largamente eh, los 30 a las 40 personas. claro. A eso se une el hecho de que, ya lo hemos hablado, de los uniformes, Sí, de la sí. libertad para vestirse. Entonces, todo eso se empieza a diluir y se ha diluido de manera muy importante, ¿no? Ujú. La semana que viene, entonces, ¿Yo sigo comienza... hablando o usted me pregunta? Yo no tengo problema. No, no, yo escucho atentamente y en esto está bueno hacerlo correlativo, ¿no? Como me lo está mencionando. Sí, Ahora, no es un sí, detalle menor el año electoral nuevamente. De alguna manera, no quiero, obviamente. no quiero errar en el comentario, ¿no? Pero compleja la situación y complejo para Brenda Agüero, porque de alguna manera la mirada o la postura que usted tiene como defensor es que acá Brenda Agüero, de alguna manera, usted expresa que está siendo utilizada políticamente o que el gobierno busca un rédito con respecto a el resultado de este juicio. Pero fíjese usted, Mariano, y le digo a todo su equipo, que Mm, cuando nosotros ingresamos a este juicio, no ujú, sabíamos, y de hecho nunca fue motivo de debate en la instrucción, esto de mm, que el ingreso al centro obstétrico era libre. Esto fue algo ujú, que fuimos descubriendo a medida que se inició el juicio. Y mm, tampoco sabíamos que había madres que habían sido convocadas por el gobernador el día de la detención de Brenda y que en esa mm, reunión el gobernador indudablemente mm, sabía que mm, ese día la estaban deteniendo Brenda cuando no tendría por qué haberlo sabido, porque es un tema secreto del Poder Judicial, la información del Ministerio Público Fiscal, de la República, edición de poder y todo lo que sabemos. Pero no solamente eso, sino que en esa reunión donde el gobernador recibió a la madre, estaba presente Carlos Nagy, mm, el representante de algunas madres, ¿no es cierto? Y que siempre litiga contra la provincia, que siempre gana grandes sumas de dinero gracias a la provincia, y que en este caso comanda o dirige o coordina un ujú. grupo de querellantes que han demandado a la provincia por 7 millones de dólares. Claro, ¿Se entiende lo que sí. significaría 7 millones de dólares para la provincia? Y todo el cuestionamiento que se quiere hacer en el fondo, porque en el fondo tiene que ver esto también, cuestionar la aptitud y la capacidad de la salud pública. En estos Ujú, años, ayer, antes de ayer, se cumplieron 5 años de la pandemia ujú, y tenga la posición política que tenga uno tiene que reconocer que los médicos y los enfermeros fueron verdaderos héroes durante la pandemia y ujú, su familia, falleciendo y demás. Entonces, hay en el fondo de esto también un tufillo ideológico de poner en crisis el tema de la salud pública y se han ido incorporando elementos. Cuando nosotros hacíamos un análisis contextual sí. del inicio de nuestro alegato de apertura, hablábamos de la mano política, hablábamos de un código de ocultamiento, que no lo voy a volver a explicar, Ujú, que se había dado a lo largo de muchos sí. años y que se había dado en el caso de Nora, en el caso de Cofico, ya en Cofico con el protagonismo de Garzón, y que acá había operado de la misma manera. Mm, Eso ha quedado confirmado la reunión del gobernador el mismo día que le detuvieron Brenda con
con las madres y con nadie. Y ha quedado confirmado en esta última semana, a través de testimonios de policías comisionados, Mm, que cuando se inició la investigación, antes de ir y hacer la denuncia, consultaron con Gómez Deme, que es un fiscal general adjunto, que no tiene por qué meterse, porque si bien él está en la conducción del Ministerio Público Fiscal, él no tiene que ocuparse de causas particulares porque no tiene jurisdicción, no tiene ujú. potestad para investigar y mucho menos para hacer asesoramiento externo a funcionarios públicos que estaban viendo qué es lo que hacían, ¿no? Razón por la cual vemos a semana, vemos el interés del gobierno en el resultado de este, y aparte vemos y sabemos que el gobierno tiene dispositivos mediáticos muy poderosos que casualmente hace un mes que no interrogan ya más a los abogados defensores, se habla directamente con los querelantes particulares y con el Ministerio Público Fiscal como una manera de invisibilizar lo que está pasando en el juicio y de recibir una sola versión, que es la versión de la acusación. Bien. ¿Cómo sigue este cronograma a partir de esto que me está explicando, ¿no? Y de lo que le conviene o no a la provincia? De alguna manera yo le decía, bueno, se proyectó un juicio que iba a llegar a julio, a agosto para conocerse sentencia, pero ahora se habla de un juicio que puede culminar a principios de junio para conocer sentencia a mediados de junio. Le tiro una fecha tentativa. Dígame. 5 de mayo, Sí, mayo. posible inicio de los alegatos de los querellantes del Mayo. Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Esta Bien. semana, esta Ujú, semana, el día 25, tenemos dos enfermeras, ujú. una de ellas ligada a la empresa farmacéutica tercerizada con el manejo de remedios dentro del centro obstétrico, Sí, lo habíamos y el hablado. día miércoles, y el miércoles 26 viene dos informáticos que con el reproche y una queja mía de que el único teléfono que se había analizado es el de Brenda, van a intentar ahí a la luz del sol, dos peritos de tribunales, ver si tienen alguna información que no lograron antes sobre los funcionarios públicos, pero bueno, no hay mucha esperanza de eso porque hay una clara, no hay cadena de custodia, no hay absolutamente nada. Y ese mismo día, 26, viene el perito de Brenda Agüero, un perito de alto nivel que ha participado en grandes causas a nivel nacional, que se llama Suárez, Ujú. donde él va a venir a exponer digamos, durante 3, 4 horas, la carencia absoluta de medidas de seguridad en todo el sistema del neonatal, en todo el sistema del Ministerio de Salud, con algunos dispositivos secuestrados vaciados, con Ujú. correos oficiales saqueados y vaciados, con cadenas de custodias absolutamente no respetadas. Entonces, se va a poner de manifiesto el 26 o el ocultamiento o la desidia, para regalarle nota, Claro. de un montón de pruebas que hubiera sido muy útil tener presente y que se ha ocultado, y que cuando nosotros pedimos lo que se llama la pericia, la carga forense, no estaban, no Le hago una, estaban, y ya no lo voy a decir yo, sino que lo va a decir él el día miércoles. Bien, le hago una pregunta, ¿no? En todo esto, ¿no? Porque hay un indicio o hay una sensación de lo que usted me dice con respecto a la prueba viciada, a la prueba manipulada, a la falta de prueba o a todo lo que fue el proceso, que de alguna manera, no sé si se dice en la justicia viciado, pero creo que sí o no. Sí, sí, sí. Esto puede constituir que el juicio pierda... que se pueda anular un juicio de acuerdo al resultado o debería haberse ya generado esta situación o luego de la sentencia no se puede anular. Sí, sí, sí. Fíjese usted que esta raspada de olla del Ministerio Público Fiscal, donde en la última semana apeló dos policías que abiertamente vinieron a mentir, porque es como el esfuerzo que cuando uno no logra llegar al objetivo, bueno, a último momento dice, bueno, voy a poner esto a ver si con esto llego. Ujú. Policía, y ya le contesto la pregunta, policías que no saben nada de psicología y hablan de psicología, de psiquiatría, de medicina, de sociología, de todas las disciplinas y arte que usted se imagina, los policías son expertólogos y opinan de absolutamente
todo sin conocer nada, porque cuando uno le pregunta qué curso de criminología hizo, no saben, donde nos quieren hacer creer que los perfilamientos criminales son tanto para las personas que están detenidas como para las personas que todavía no son habidas, cosas muy básicas de la criminología. Ujú. Pero más allá de todo esto, este juicio termina, le tiro una fecha para que usted sepa, Bien. el 14, el 15 y el 16 de abril Sí. empiezan a declarar los imputados. 14, Arranca 15, Brenda el 16 de abril. 14. Bien. Abril. El 14 de Ujú. abril arranca Brenda. Ahí ya va a haber declarado el Leandro Suárez, ahora el 26. Después va a haber unas semanas libres, porque la Cámara y los abogados, al haber abierto Ujú. tribunales, tenemos un montón de trabajo y no solamente esto. Van a venir algunos testigos el 7 de abril, testigos de concepto del doctor Cardoso, Ujú. pero el 14, 15 de abril está destinado a la posibilidad, y creo que todos van a declarar, que declaren los Los imputados. imputados. Y luego se Los pasa a imputados. mayo los Después, alegatos. no, antes, después viene la penúltima palabra, Ah, la bien. ley de víctimas. La Sí. ley de víctimas, le explico esto si quiere. Sí, cortito. Sí. La ley de víctimas plantea de que, las víctimas de un hecho delictivo, cualquiera fuera, tiene derecho, después de los alegatos y ante la resolución, a dar la penúltima palabra. Razón por la cual las 13 madres van a tener la posibilidad no de hacer un alegato ni una declaración, Ah, sino una pequeña reflexión que se va a limitar a 5 minutos y si no se le va a cortar el micrófono. bien. Los imputados le va a pasar lo mismo, ahí son 14 madres, son 11 imputados Mm, que habiendo escuchado los alegatos tienen la posibilidad de dar su última impresión, pedidos, reflexión, etcétera, ujú. y después se pasa a deliberar. Pero antes de eso están los Disculpe, ¿esto va a alegatos. ser público también? ¿Se puede? ¿Esto Sí, va a sí, ser? nosotros, a partir de los alegatos, Sí, a partir de la penúltima palabra, a partir de los alegatos empieza a ser televisión directo. bien. O sea, a partir A de... partir de la última palabra, a partir, digo, los alegatos en principio comenzarían el 5 de O mayo, sea que a partir del 5 con de lo mayo que tenemos en directo. volvemos a tener un seguimiento en directo. Eso es importante. Un seguimiento, bastante directo ha habido, pero Ujú. un seguimiento en directo. Bien, Ahí va a declarar el Ministerio Público, va a alegar el Ministerio Público Fiscal y todos los querellantes. Después bien. vienen los alegatos de los defensores. Ujú, Empezamos los defensores de Brenda Agüero, ujú, siguen los de Asís, Cardoso, Carvajal, más o menos como fue la carátula. ¿Qué es lo que es ujú, un alegato? Es una reflexión, un mm, análisis global de toda la prueba desde la perspectiva del mm, que alega y pide. Y se lo dirige y se lo dirige no los jueces técnicos, sino ujú, los jurados populares. mm, Por primera vez, yo en su momento, el 6 del 6, hice una especie de pacto de 10 puntos con el jurado popular y les mm, digo, yo les aviso que no voy a poder hablar más con ustedes, y de hecho no pude hablar más con ustedes, eh, dirigirme más con ustedes van a ver lo que nosotros hagamos, van a ver lo que hacen los otros, y ujú. cuando llegue el momento de los alegatos voy a volver a poder hablar con ustedes y les voy a decir cuáles son las cosas 10 que les prometí y les voy a marcar si se las pude cumplir o no se las pude cumplir. Está Ahora, bien. si se las puede cumplir, la tiene que largar a Brenda porque eso significa que Brenda es inocente. En esto, bueno, Alegamos, sí. alegan todos los acusadores, el Ministerio Público Fiscal y los querellantes, alegamos todos nosotros. Después de nosotros vienen las últimas palabras de las madres, de los imputados, y ese mismo día, porque va a ser Mm, separado el último minuto de la palabra de los imputados, siempre tiene ujú, que ser el mismo día de liberación, y ese mismo día los 8 jurados populares titulares se aíslan en ujú. una pieza, un Una cuarto, habitación, una sí. habitación grande y Sí, acondicionada del Ministerio de Tribunales, y se ponen a deliberar. está bien. Si llega la noche y no llegaron a ningún acuerdo, son trasladados a un hotel, Claro. y permanecen ahí encerrados sin ninguna comunicación de ningún tipo entre ellos ni Pasaríamos con una cuestión nadie, y al otro cinematográfica. día los vuelven a trasladar. ¿Ah? Pasaríamos una ¿Cómo? cuestión cinematográfica, como en las películas. Sí, sí, como les peleé. No creo que pase eso. Yo creo que si se empieza a las 9 de la mañana y los imputados hablan dos Mm. horas, a las 11 empiezan a deliberar. Yo calculo que a las 2 o 3 de la tarde tiene que haber una decisión. No, Resúmame en dos yo creo segundos que esta situación. ¿Cuántos es el número de jurados populares, doctor?
Según la ley, tienen que ser 8 titulares y 4 suplentes. Según este caso, fueron 8 titulares y 12 suplentes, porque se suponía que los jurados en 6 meses podía pasarles algo y había Bien. que ir reemplazándolo. Bueno, Y ya en el caso sí. de Vamos libre a de. lo concreto. 8 son los que están hoy en día y los que tienen la decisión. Sí, y se vota de manera individual Sí, entre ellos, sí. 5-3, 4-4, lo que fuere, Ujú, y cuando han terminado, llaman al jefe de sala y el ujú, jefe de sala hace ingresar a 2 de los vocales, ujú. no 3, 2 de los vocales, el doctor Cesano y la doctora Uberman. Bueno, Ellos sí, escuchan la decisión sí. de los jurados Ujú. y sin poder influir en esa decisión, votan a la vez. Y solamente ingresa la presidenta de la Cámara, la doctora Patricia Soria, a la sala esa, si es necesario desempatar, porque incluidos los jueces se quedaron 4-4. O sea, supongamos que tenemos un inocente, claro, 5-3. Los dos vocales pueden modificar esa situación. Si es 5-3, 5-3-8, y no, quedan 5-5, si los dos votan para el mismo lado. Pero puede votar uno para el lado de los 5 y otro para el lado de los Y si queda 3, ¿se da cuenta? empatado en Entonces un quedamos 5 6-4. supongamos que queda empatado un 5-5. ¿Quién desempata esta situación? Entra la doctora, la presidenta de la Cámara, y define con su voto. O sea que sería la definición a cargo de la justicia lisa y llanamente, directa. Patricia, sí, de la justicia técnica, como opción, si los jurados populares no pudieron ponerse de acuerdo, pero no es obligatorio como en Buenos Aires, que tiene que ser por unanimidad, nada. Mm, No, yo no creo en esa, no creo que haya una disputa tan grande. Yo creo que va a haber, no conozco nada, no sé si hay liderazgos ujú, adentro, no sé cómo es la relación entre ellos, no sé si hay alguien, sí sé que hay un estudiante de criminología, hay un mm, estudiante de periodismo, hay gente muy interesada que ha anotado y ha tomado nota durante todo el juicio, y que hay veces que no toman nada de nota, lo cual implica que no les interesa, sobre todo cuando vinieron los policías empezaron a mentir, nadie tocó un lápiz. Pero bueno, vamos a ver, nosotros estamos siendo muy respetuosos de la posibilidad que el jurado bien. pueda tomar una decisión adecuada. Y bueno, si tenemos en cuenta que el 5 del 5 empiezan los alegatos y que eso no va a durar más de 10 días, o más de Sí. 7 días o 8 días los alegatos, digamos, mediados de mayo, se está votando. Claro. Y se conocería la sentencia a mediados de junio. No, no, inmediatamente. La sentencia, suponiendo, ellos Sí, entran a deliberar a las 11 de la mañana. A sí, las 2 de la tarde le avisan al jefe de sala que tienen sí. decisión. Entran los dos jurados técnicos y estamos 5-7, 5-3. Mm, Cada uno para cada lado se pone 6-4 y ya está definido. bien, Si votan los dos para el mismo lado y se pone 5-5, entra Patricia Soria, la presidenta, y define. Y ahí bien. nomás se conoce el fallo, Ah, porque es perfecto. un fallo por culpabilidad Ujú. o por inocencia. Bien, ¿Se entiende? Pero perfectamente. no se define ni la calificación legal ni la pena. Hasta acá le pido Claro, disculpas. si es Tengo una pena de que... homicidio calificado, la única pena es la prisión perpetua. Claro, entiendo. No, vamos a ir trabajando esto, total tenemos tiempo. Le pido disculpas, tengo que cerrar la nota, Sí, tengo el sí, horario. sí, sí, por supuesto. Yo lo que Me gusta quería esta era parte transmitirle también, datos ¿no? que sean útiles para que Sí, ustedes sigan sí. informándole a la gente. Es que está bueno comprenderlo, por eso me fui, me desvié quizá en la locución suya Está con bien, no, no, respecto no a me esto. interesa. Le agradezco como siempre, le agradezco al equipo, y todos los datos que necesiten yo se los voy a brindar, y siempre tengo la confianza que yo siempre les voy a decir la verdad. Las cosas son así. Considero que todo esto también termina siendo importante para analizar los porqué de las situaciones. Quizá uno con un poquito de mirada política, Por entonces supuesto. analiza la operación, o sea, cómo se maneja, digamos, estas situaciones y cómo influyen, ¿no? Me doy cuenta que poner 14 madres
13 madres o 14 madres, 5 minutos cada una, luego los alegatos, va a influir también en los Por jurados. supuesto, por Pero supuesto. lo hablaremos la semana que viene, le Por prometo, supuesto, como doctor. va a influir, no, por favor, como va a influir la información de los Peritaje abogados que telefónico. van a hablar Ah, sobre las demandas, claro, los montos de la demanda y los 7 millones de dólares que pretenden sacarle a la a la provincia. provincia. Todo va a influir. Como va a influir la ausencia de los medios de comunicación absoluta, el miedo con que están viniendo las enfermeras a declarar. Claro. El tema es si uno se atreve a mirar bajo el agua y tener un panorama claro, Ujú. o quiere mirar por arriba de la tapia y se hace el tonto. Recuérdeme, la semana que viene hablamos de la enfermera que tiene que declarar o que declaró, digamos, esta enfermera que estaba con ¿Cómo carpeta no? psiquiátrica. Sí, Doctor Gustavo Nieves, le agradezco la ¿cómo comunicación. no? Le mando un abrazo, excelente fin de semana. No, por favor, a su orden, un abrazo a todos. Gracias. Bueno, ahí está la palabra del doctor Gustavo Nievas. Hablamos del caso neonatal en la ciudad de Córdoba. Importante, ¿no? Cómo ha ido modificándose y de hecho se ha adelantado las fechas, ¿no? Habría una resolución entonces para mayo, abril, mediados de abril como mucho. Muy bien.